Hola, hola, muy bienvenidos a la conferencia del día de hoy. Hoy nos reúne un tema que es apasionante. Por lo menos para mí es apasionante porque es parte de la pasión que tenemos como cristianos aprender a conocer la voluntad de Dios y aplicarla a los tiempos en que estamos viviendo. Hoy vamos a ver cuatro principios espirituales, bíblicos y poderosos que a la vez son muy prácticos y que vamos a poder usar hoy mismo a partir del día de hoy. Nos preguntamos cuál es, cuál es la voluntad de Dios en estos tiempos, en estos tiempos críticos que estamos viviendo. Les recuerdo, por favor, que apaguen su sonido, así no queda grabado en la presentación. Me parece que ahí está. Gracias, Pablo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios en estos tiempos críticos que estamos viviendo? El tema de hoy es, como lo dice su título o el título de esta conferencia, cómo conocer. Lo que queremos acá es aprender una serie de principios que nos ayuden a conocer la voluntad de Dios para poder aplicarla. Pero el título nos lleva a pensar en los momentos o los tiempos críticos o los momentos o los tiempos de crisis que estamos viviendo. ¿Es posible saber qué quiere Dios para tu futuro? La necesidad de comprender la voluntad de Dios, un poco que nos toma por asalto. No estamos preparados realmente, ni nos hemos preparado para, eh, en el momento de crisis que estamos viviendo o cuando nos asalta la crisis, de alguna manera no nos hemos preparado para tratar de, para escuchar la voz de Dios y ver qué quiere Dios que hagamos. Nos toma por asalto, digo, porque de repente vivimos situaciones dolorosas, vivimos una crisis, vivimos situaciones tristes, tal vez inclusive, si lo llevamos al límite, situaciones devastadoras. O bien, en nuestro futuro se nos presenta más de una opción, dos opciones, y hay que elegir, no es que pueda elegir las dos opciones, tengo que elegir una o la otra. A eso llamamos crisis. En la Biblia se utiliza la palabra crisis tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el, en el Antiguo Testamento, la palabra que se traduce como crisis es mashber. Y en griego, la palabra que se utiliza o se traduce como crisis, bueno, es crisis, con K en vez de con C. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el término se usa para tomar una decisión. Los dos términos nos llevan a pensar en que cuando estamos con un mashver o con una crisis, estamos urgidos de tomar una decisión o emitir un juicio o dar una opinión. En realidad se trata de elegir entre dos variables, como mínimo dos variables. Por ejemplo, mashver se usa en Éxodo para hablar de los juicios de Dios sobre los dioses egipcios. Cuando Dios envía las 10 plagas, lo que Dios está diciendo, ahí es donde se utiliza la palabra mashbet, lo que Dios está diciendo, lo que Dios está enviando no es un castigo, es un juicio o una decisión. Lo que Dios está intentando mostrarle al pueblo es que el pueblo tiene que tomar una decisión, elegir entre continuar con los dioses egipcios, que son muchos y que tienen una serie de problemas que no es el lugar para charlarlo, o seguir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La gente tiene la necesidad de elegir.
Luego, un poquito más adelante, mashber, es la segunda vez que se utiliza en todo el Nuevo Testamento, va a ser usado para hablar de la decisión que el pueblo tiene que tomar, la muchedumbre que sale de Egipto, para salir de Egipto, porque hay que pensar que esa gente no eran descendientes directos de Jacob. Entonces ellos tienen que tomar una decisión. ¿Seguimos al Dios de Jacob o nos quedamos aquí tranquilos, recibiendo como esclavos las migajas de los egipcios? Hay que decidir. ¿Será que este desafío a donde nos está llevando es mejor que lo que estamos viviendo? Tomamos la decisión de avanzar por ahí y entonces empieza a prefigurarse el concepto de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios? Si Dios me pudiera comunicar algo, ¿qué me diría? ¿Qué tengo que decidir? Ellos tenían un mashber, es decir, una decisión. En el Nuevo Testamento, la palabra crisis aparece en una ocasión, una sola ocasión, y es en relación con el hambre, o sea, la crisis es el hambre que las comunidades, la comunidad judía, las primeras comunidades judías en Hechos 11 iban a enfrentar. Se pone de pie, dice Hechos 11, el profeta Agabo, y entonces dice que va a venir una gran hambruna para todo el pueblo cristiano. Esa iba a ser una crisis para los cristianos, porque ellos iban a tener que decidir qué hacer. Ellos iban a tener que decidir cómo actuar en esa situación. Podría ser una oportunidad para mostrar el amor de Dios o podría ser una oportunidad para esconderse y desaparecer de la tierra. ¿Qué hacemos en esta crisis? De allí proviene el concepto de buscar la voluntad de Dios cuando estamos viviendo una crisis. Hay que decidir qué vamos a hacer. Hay que decidir cómo vamos a actuar ante esa situación. Porque aquí de lo que se trata es de escoger lo mejor. Así que podemos decir que crisis es una situación tremenda como hambruna o simplemente la opción de elegir cosas más livianas, una situación que provoca más de una respuesta, pero que nos obliga a tomar una decisión, elegir una sola de ellas. Por ejemplo, y viendo que en la sala hay un lindo número de jóvenes, por ejemplo, llega una edad en donde a los jóvenes y a las señoritas les empiezan a gustar los chicos y las chicas del sexo opuesto, por supuesto. Si alguien tiene su micrófono abierto, le ruego que lo cierre. Y entonces es muy normal, me parece que es Patricia, Sandra Rubio, quien tiene el micrófono abierto, y entonces es muy normal que a un chico le guste más de una chica, o a una chica le guste más de un chico, y entonces te preguntas, ¿es la voluntad de Dios que me case con María o con Marta? ¿Es la voluntad de Dios que me case con Pedro o con Antonio? Allí se presenta el conflicto y allí aparece la necesidad de tomar una decisión. O, por ejemplo, siguiendo con los jóvenes, llega el momento de estudiar. Y hay tantas carreras, carreras humanistas, carreras relacionadas con la salud, carreras técnicas, carreras relacionadas con el comercio y la administración. ¿Qué carrera voy a estudiar en el caso de que se trate de una carrera? Voy a meterme en la facultad de Derecho, voy a entrar en el INEF, el Instituto de Educación Física, voy a ser profe o voy a ser doctor o enfermera o enfermero. O tal vez de lo que se trate aquí, de la crisis, la situación que se trate, es de elegir entre si voy a estudiar o voy a trabajar. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué quisiera Dios que yo hiciera? ¿Qué es lo que es mejor para mí? Porque evidentemente Dios lo tiene que saber.
Llega momentos de crisis como los que estamos viviendo ahora con el tema de la cuarentena. La cuarentena obligada nos encierra mucho tiempo como familia y empiezan a aparecer los conflictos. ¿Qué desea Dios que yo haga para calmar un poco los nervios y traer algo de paz a mi familia? Por el tema del COVID, las economías regionales comienzan a retroceder en todo el mundo. Esto no es un problema local, en todo el mundo. Y cada vez más personas pierden sus trabajos o ven disminuidos sus ingresos por recortes en los sueldos. Entonces, ¿qué debo hacer si me quedo sin trabajo? ¿Qué tipo de trabajo debo buscar? ¿El mismo trabajo en el que estaba, en el mismo rubro? ¿O tal vez debería cambiar de rubro? Eh, Tal vez estoy trabajando y me ofrecen, esto nos ha pasado recientemente a nosotros en la familia, eh, tener un trabajo, pero que te ofrezcan un trabajo que parece mejor. ¿Debo renunciar al trabajo que tengo, en el cual vengo hace 15 años trabajando, porque este otro trabajo que me ofrecen parece mejor? ¿Me debería arriesgar sabiendo que hay una estabilidad laboral? ¿Cuál va a ser más inestable, el trabajo que tengo o el trabajo que voy a tomar? Hay que tomar una decisión. ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? O llega el momento de alquilar. Aquí en la Argentina estamos viviendo algo un poco complicado con la nueva ley de alquileres que ocurrió el año pasado. Lo cierto es que hubo aumentos iniciales de más del 40% del costo de un alquiler, y esto todo por ley. Eh, y la renovación de los contratos es anual. Antes el contrato era por 2 años, ahora es por 3 años, y todos los años se le agrega el 30% más. Es decir, que hoy una casa que antes uno la podía alquilar por unos, no sé, 25.000 pesos o algo así, o 20.000 pesos, hoy se está pagando 50.000 pesos, es decir, aproximadamente unos $350. Eh, ¿qué hago? ¿Alquilo o me voy con mis padres y ahorro un año o un año y medio o 2 años? Porque ¿saben qué? Si ahorramos ese dinero durante un año y medio o 2 años, nos juntamos con un capital que nos permitiría comprar hoy, aquí en Mendoza, una casa modesta, un poco más en las afueras, en la zona este, y ese dinero ahorrado nos permitiría ser dueños y no estar alquilando. ¿Qué hago? ¿Ahorro, alquilo, ahorro y compro o alquilo? A veces las decisiones son más sencillas que esta y las crisis no son tan profundas. ¿Qué hago? ¿Voy al culto presencial o me quedo en casa? eh, en esta opción puede ser muy liviana, pero hay tantas cosas que considerar cuando tenemos la posibilidad de estar en el culto presencial o verlo desde nuestra casa. O tal vez, otra que no es tan liviana, una persona familiar se enferma de COVID y vemos que eh, el nivel de mortalidad es alto, y entonces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que podamos orar por mi familiar que se ha enfermado de COVID, o cuál es la voluntad de Dios, que esa persona se sane o que no se sane. ¿Qué debo hacer yo? Eh, Tal vez las decisiones para tomar son la de gastar los ahorros que tengo, o seguir ahorrando por un tiempo, o tomar un préstamo. Quizás la decisión que tengamos que tomar es
si hago algo de gimnasia ahora que estoy en cuarentena o sigo picando cada 3 horas algo y sigo engordando. ¿Qué decisión tengo que tomar? Y como cristiano, vos querés saber, necesitas saber qué decisión quiere Dios que vos podás tomar frente a todas estas crisis que acabo de mencionar. Sin duda, siempre Dios habla claramente y de muchas maneras. Eso lo hemos aprendido. Pero cuando logramos entender lo que Dios desea, cuando lográs darte cuenta de la voluntad de Dios para tu crisis concreta, entonces Dios, y la seguís y la aplicás, Dios te libra de las malas consecuencias de una decisión incorrecta y te transformás en una persona más fuerte. Ya no te sentís débil ni indefenso porque has tomado la decisión que Dios quería que tomaras. Y cuando vos tomás la decisión que Dios quiere, que corresponde a su voluntad, te volvés más brillante porque comenzás a caminar hacia el futuro que ya Dios te preparó. ¿Qué decisión quiere que Dios que vos tomes? Es la razón de esta conferencia. Cuando la conoces y la entendés, tu corazón empieza a latir más rápido, porque entonces podés ver que hay un futuro bueno, un futuro mejor, porque esa es la voluntad de Dios. Si sabés lo que Dios quiere, si conoces su voluntad, entonces vas a estar más dispuesto a arriesgarte, porque su buena voluntad se va a cumplir y entonces no vas a tener miedo. Así que, de nuevo, regresamos a la pregunta original. Y frente a todo esto nos preguntamos, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo podés conocerla? ¿Hay algún camino, hay algún método, hay alguna línea que podamos seguir? ¿Hay algunos pasos que nos puedan asegurar conocer la voluntad de Dios? La mayoría de nosotros sabemos que Dios tiene un plan para toda nuestra vida. Lo que no sabemos muy bien es determinar cómo ese plan se aplica para un momento determinado, particular de nuestra vida, lo que acabamos de definir como una crisis. Y aunque escuchamos sermones sobre el tema, no logramos saber cosas concretas, es decir, cómo me entero, qué está pensando, queriendo Dios para mi vida. La epidemia que se vive a nivel mundial ha provocado situaciones de crisis que antes no teníamos. Cuarentenas, familiares que quedan varados, esto es mi caso, la mayoría de ustedes me conoce y sabe que es así, falta de trabajo o falta de ingresos, un poco de ansiedad y tenemos que tomar decisiones trascendentes paso a paso. Yo espero que esta conferencia te pueda ayudar, yo le pido a Dios que te ayude a llenar los vacíos de el cómo conocer la voluntad de Dios. Hoy lo que vamos a ver son 4 principios bíblicos, 4 principios espirituales y poderosos para conocer la voluntad de Dios. Miren, les voy a contar algo, les voy a decir algo. Es una confesión que tengo que hacerle porque no es la primera vez que doy esta conferencia. Muchos cristianos, cuando van escuchando los 3 primeros principios, les parecen tan sencillos y básicos, tan elementales, que en el medio del desarrollo de alguno de estos 3 abandonan la conferencia, porque dicen, esto es demasiado sencillo, demasiado básico. Pero yo les aseguro y les pido que hagan el esfuerzo de quedarse hasta el 4.º principio. El 4.º principio es la clave que potencia a niveles espirituales más profundos los 3 principios primeros que vamos a ver, los sencillos. Los sencillos son una base para el principio final y te aseguro que te vas a sorprender. Algunos piensan que buscar la voluntad de Dios es como jugar al gallito ciego o jugar a las escondidas. A ver, ¿para dónde voy? Y
Algunos piensan que lo que Dios está haciendo es jugando con nosotros y nos dice, está cerca, continúa, frío, frío, tibio, tibio, estás a punto de quemar. Hay otras personas que piensan que tratar de averiguar la voluntad de Dios es enfrentarse con una situación traumática. Voy caminando de mi casa al trabajo y cuando estoy por cruzar la calle un auto se me viene encima. Salto y quedo con mi espalda tocando una tienda, un comercio de venta de libros. Lo miro, digo, qué curioso, un, un negocio de venta de libros. Y después, más adelante, empieza a llover. Y para que no me moje, me acerco a los toldos de los negocios y, oh, otra vez, otra tienda de venta de libros. Entonces comprendo que debo dejar mi trabajo y abrir un negocio de tienda de libros. Algunos creen que buscar la voluntad de Dios se trata de eso, de algo esotérico, algo misterioso. Algunos más no buscan la voluntad de Dios porque le tienen miedo a la voluntad de Dios y piensan que Dios les va a obligar a hacer cosas que no quieren o no desean, porque Dios es una especie de loco espacial que anda buscando reírse de lo que hacemos. Y en último lugar, hay personas que son muy conformistas y aunque Dios le gustaría o la voluntad de Dios sea que yo mejore algo, me conformo donde estoy. Hay tantas teorías, pero nuevamente nos preguntamos cómo conocer la voluntad de Dios. ¿Habrá algún principio escalonable, escalable, sencillo que pueda poner en práctica para conocer la voluntad de Dios? Y yo digo categóricamente sí. De esto va esta conferencia. ¿Puedo saber qué es lo que quiere Dios que haga para que mi hija Ana y mi yerno Darío puedan regresar de Houston, a donde quedaron varados el año pasado por el tema de la pandemia? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dios quiere que ellos vuelvan o no? ¿Cuál es su voluntad? ¿Puedo saber cuál es la voluntad de Dios respecto de el lugar en donde tengo que trabajar? O si perdí mi trabajo en la cuarentena, como decía recién, ¿cuál es el que tengo que seguir? ¿Puedo conocer la voluntad de Dios sobre a qué escuela o facultad debo ir a estudiar? ¿Puedo conocer la voluntad de Dios sobre cuál chico o cuál chica me conviene para casarme? ¿Qué decisión tengo que tomar en cada una de estas cosas? Espero, realmente espero que al terminar esta conferencia podás descubrir un camino que te ayude a buscar la voluntad de Dios para cada situación presente o futura, para cada crisis. Así que vamos a comenzar con una afirmación muy sencilla. Esta es la afirmación de base para toda la conferencia y para toda esta materia. Dios tiene una voluntad general, es lo que recién decía, la voluntad de Dios para toda mi vida, hacia donde se conduce mi vida. Pero también tiene una voluntad específica para estos casos concretos que he mencionado. Y Él quiere que yo conozca cuál es su voluntad para estos casos específicos. Yo soy pastor y también soy profesor de teología. Y algo he aprendido con mucha precisión. Dios nos habla a través de la Biblia, porque esa es su palabra, es su revelación. Así que en la Biblia podemos encontrar principios sencillos, principios prácticos, y hacia allí nos vamos a dirigir. Voy a usar mucha fundamentación bíblica para lo que viene a continuación. La voluntad de Dios, de hecho, es muy explícita, se puede descubrir muy claramente al leer las Escrituras. A medida que vamos viendo algunos principios bíblicos en esta conferencia, quiero que te prepares para una conclusión inesperada, para una conclusión sorprendente que va a cambiar o podría llegar a cambiar tu propia vida. Bueno, antes de empezar con el primer principio, quiero tener una palabrita para mis alumnos, los que no solo toman esta conferencia, sino que esta conferencia es parte de una materia
que se llama Cómo conocer la voluntad de Dios. Esta conferencia está abierta y es gratuita para todos los que quieran participar, pero el resto de la materia la toman los alumnos que se matriculan para las siguientes materias. Así que mis invitados que han venido solo a ver esta parte, permítanme que me dirija a mis alumnos que están presentes en la sala para decirles algo. La conferencia de hoy es la primera de una serie de 4 conferencias. Y la primera conferencia, la de hoy, es cómo aplicar hoy mismo los 4 principios bíblicos y prácticos para conocer la voluntad de Dios. Este es el objetivo de la conferencia de hoy, este que les estoy mostrando ahora. En primer lugar, yo me propongo que cada uno de ustedes, alumnos y visitas, puedan conocer los 4 poderosos principios espirituales y bíblicos para entender la voluntad de Dios para cada aspecto de tu vida. En segundo lugar, me propongo que tomes la decisión de aplicar hoy estos principios espirituales en el momento en que la conferencia termine. Y en tercer lugar, la verdad que me propongo que puedas tomar la decisión de continuar profundizando en la búsqueda de la voluntad de Dios para los días que continúan. Esta es la primera conferencia. La segunda conferencia es cómo reconocer el momento exacto en el que Dios me habla. Porque hay una realidad, no siempre reconozco la voz de Dios que me está hablando para comunicarme su voluntad. Así que lo que vamos a ver en esa segunda conferencia es el requisito que debemos tener primero para que Dios nos hable y la condición para poder entender a Dios cuando me habla. Vamos a ver todas las cosas increíbles que podemos lograr cuando escucho y entiendo su voluntad. Vamos a ver las cosas extraordinarias que Dios hace con nosotros, personas ordinarias, cuando podemos descubrir la voluntad de Dios. La tercera de las conferencias es cómo aprender las formas que Dios usa para hablarme y mostrarme su voluntad. Yo no descubro la voluntad de Dios, en realidad es la voluntad de Dios la que me descubre a mí, la que me busca a mí. Parece como que yo estoy detrás de la voluntad de Dios, pero es Dios el que está decidido a que yo camine en los caminos que Él me está proponiendo. Así que hay que aprender las formas y las maneras en que el día de hoy Dios quiere hablarme. Cuando aprendamos cada una de estas formas, nuestra fe va a crecer. Una de las cosas lindas de esta tercera conferencia es que vamos a aprender por qué es bueno escribir la revelación de Dios cuando descubrimos su voluntad y cuando su voluntad es infinitamente mejor que mi propia voluntad. Y en último lugar vamos a ver las puertas que se abren cuando obedecemos la voluntad de Dios. No hay segundas oportunidades cuando captamos la voluntad de Dios. O lo hacemos o la oportunidad pasa. Entonces vamos a ir viendo cómo nuestro carácter se va desarrollando cuando obedecemos o cuando desobedecemos su voluntad. El carácter se puede desarrollar para bien o para mal. Vamos a ver las bendiciones generales y las bendiciones específicas de obedecer su voluntad y cómo Dios nos capacita para cumplir su voluntad. A todos los presentes y que se queden hasta el final de esta conferencia, quiero hacerles un obsequio por haberse tomado el tiempo para estar acá, que es este libro, un libro de Max Lucado, un libro devocional que nos ayuda a pensar en los tiempos difíciles que estamos viviendo, cuando todo se desmorona, cuando todas las seguridades desaparecen. ¿Qué hacemos? ¿Cómo la voluntad de Dios puede ayudarnos? Nosotros miramos al cielo buscando esperanza, buscando sanidad, y este libro yo creo que les va a ayudar mucho. A los que se queden hasta el final les voy a decir cómo conseguirlo. Y esta es una palabra especial para mis invitados.
yo voy a emplear con esta, o normalmente lo hago, todos los meses lo hago, con esta conferencia empleo el mismo sistema que se utiliza en la televisión abierta o en la radio o en los periódicos gratuitos, que es ofrecer muy buena información y en algún momento determinado ofrecer alguna oferta o alguna promoción que a las personas que les interese tal vez le puede llegar, o sea, pueden ser importantes. Cuando nosotros vemos programas de televisión como las noticias del día o National Geographic y vemos el mundo en una pantalla, nadie nos cobra un peso por ver esos programas de altísimo nivel. Ahora, cada 15 minutos el programa se detiene y pasan las famosas propagandas. Es la publicidad de ofertas o de precios. Bueno, yo no voy a interrumpir cada 15 minutos. Yo voy a esperar hasta el final de la conferencia. Así, si querés, una vez que termine la conferencia en sí, que van a ser los próximos, 50 minutos, cuando la conferencia termine, si querés salir de la sala, podés salir. Al final yo voy a hacer una oferta de cómo matricularte de una manera económicamente más accesible. Así que voy a usar esa modalidad. Así que ya estamos listos para ir al primer principio espiritual. El primer principio espiritual es lo que llamo yo el principio de la relación. Para poder entender la voluntad de Dios es necesario que sepamos que Jesús es la ayuda para conocer la voluntad de Dios. A través de Jesús nosotros podemos entender su voluntad y cómo se aplica a nuestra vida de manera específica, práctica, aquí, ahora. Conocer la voluntad de Dios no debería ser un problema. Bueno, de hecho, para mí no es un problema. Y espero que para vos, después de esta conferencia, no lo sea. Empecemos por el principio de todo. ¿Qué es lo que nos revela la Biblia? La Biblia nos dice que la voluntad de Dios es que seas salvo. Esto es lo primero de todo, lo básico. Dice segunda de Pedro 3:9, y fíjate que he marcado todos los pasajes bíblicos en donde se menciona el tema de la voluntad de Dios en rojo y subrayado. El Señor no tarda en cumplir su promesa, sino que es paciente y su voluntad es que nadie se pierda. Este pasaje de segunda de Pedro, capítulo 3, está en medio de o sea, el punto central de Pedro al escribir esta carta es enseñarle a sus lectores cómo descubrir la voluntad de Dios. Y Pablo le habla a los creyentes que están recibiendo esta carta diciendo que se han levantado falsos profetas y apóstatas. Y medio que los insulta y dice que son fuentes sin agua. ¿Por qué? Porque una fuente normalmente lo lógico es que dé agua para tomar y refrescar y saciar la sed. Estas fuentes están vacías, secas, no tienen agua. O también habla de que son como perros que se vuelven sobre su propio vómito. La verdad que es terrible lo que el apóstol Pedro dice sobre esta gente. ¿Por qué? Porque esta gente hacen dos cosas fundamentales. Ahí por el capítulo 2 dice que ellos niegan que Jesús es Dios. Ellos dicen, no, Jesús fue un profeta, una persona muy inteligente, pero no es Dios. Y lo segundo que dice es que niegan la segunda venida de Jesús. No, Jesús no vuelve. Si era un hombre, él no va a volver. Y empiezan a burlarse. A ver, ¿dónde está Jesús? ¿Cómo? ¿No era que era Dios, que era eterno? ¿Dónde está? Y la promesa que hizo de venir, ya llevamos cuántos años y todavía Jesús no vuelve. Lo cierto es que Pedro dice, no, discúlpenme, pero la voluntad de Dios es diferente a lo que ustedes están diciendo. Han pasado cosas, el mundo ha cambiado desde Noé, eso dice Pedro en estos capítulos que estoy mencionando, hasta nuestros días el mundo ha cambiado y la venida
la segunda venida de Jesús, que es el Hijo de Dios, está cerca. El Señor no va a tardar en cumplir esta promesa. Pero su voluntad es que nadie se pierda. Por eso está esperando que todos puedan ser salvos. Mi querido hermano, si no has comenzado acá, hay personas en la sala que no conozco, a la mayoría sí los conozco, pero hay que comenzar acá. Hay que comenzar con el tema de la salvación, de ser salvo, de haber sido rescatados por Dios. Si no hemos comenzado por el tema de la salvación, todavía ni siquiera hemos comenzado por el primer principio para conocer la voluntad de Dios. ¿Qué más te puede revelar de modo específico la voluntad de Dios, sino lo más importante, que es el requisito de la salvación para escuchar su voz? Cuando estamos en el mar perdidos, lejos de Dios, es imposible que escuchemos lo que Jesús quiere decirnos para revelarnos la voluntad de Dios. Cuando hemos sido salvados por Dios, nuestros oídos espirituales empiezan a sintonizarse con la voz de Jesús y su voz habla a nuestro corazón. En segundo lugar, pensando en el principio de la relación, es que la voluntad de Dios es que luego de haber aceptado ser salvo, de haber aceptado a Jesús en tu corazón, es que permitas que Él te guíe. Eso lo hace a través del Espíritu Santo y ya lo vamos a ver a continuación. Pero la voluntad de Dios se hace más clara a los que escuchan su voz, a los que lo buscan, a los que creen en Él, pero sobre todo a los que confían en Él, porque son parte de su pueblo o de su familia. Yo no encuentro en la Biblia nada que me permita creer que la voluntad de Dios se descubre como si yo fuera a comprar un libro esotérico acerca de cómo enfrentar el futuro. Es necesario recibir a Jesús como Salvador, ser salvos por Él y permitir que Él nos guíe. Ahí está la base del conocimiento de la voluntad de Dios. Dice Juan, capítulo 10, versículo 4, cuando Él saca fuera todas las ovejas suyas, Él va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Si no tienes a Cristo en tu corazón, sos un extraño para Dios. Sos parte de su creación, sos criatura de Dios, has sido creado por Él, pero estás lejos de Él, estás lejos de su voluntad porque estás lejos de su voz. Sos un rebelde o un forastero. La Biblia dice que la voluntad específica de Dios para nosotros es que seamos salvos. Ahí empieza todo. Y después, por ejemplo, una historia que recuerdo es que Jesús está hablándoles a las personas y viene algunos y dicen, allá afuera están tu madre y tus hermanos. Y él dice, disculpen, pero mi madre y mis hermanos son ustedes. ¿Cómo? Algunos se miran y dicen, yo, sí, usted, Marcos 3:35 dice, ustedes son mis hermanos y mi madre, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Es decir, tenemos que relacionarnos con Él de una manera tan cercana que podamos entender que hacer la voluntad de Dios es escuchar a Jesús hablando. Es decir, para relacionarnos con Él tenemos que hacer la voluntad de Dios. O lo voy a cambiar. Para hacer la voluntad de Dios necesitamos relacionarnos con Él. Jesús dijo, bueno, lo capta Juan, en 1 de Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo acabará, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Quién va a permanecer para siempre? Y el que hace la voluntad de Dios. Ahora, permanecer para siempre incluye la idea de la vida eterna. ¿Y quién es el único que puede dar la vida eterna? Jesucristo. Así que el primer paso que hay que dar para entender la voluntad de Dios es que, en primer lugar, seas salvo. Y en segundo lugar, que te puedas relacionar con Él
permitiéndole que Él te guíe. Si no estás siguiendo a Jesús, no podés esperar nada de Dios. Él no te debe nada, no tiene ninguna obligación con vos si no lo estás siguiendo. Así que tenés que comenzar con su voluntad general, que es de lo que estoy hablando, y tener una relación tan estrecha y profunda con Cristo que se note, inclusive que tus vecinos, que los conocidos, las personas con las que te relacionas se den cuenta que estás siguiendo a Dios, porque eso les va a dar la pauta de por qué tomás las decisiones que tomás. Esto es algo bien práctico, es algo bien concreto, es algo bien inmediato. Tomá la decisión, si no lo has hecho antes, de aceptar la salvación que Dios te da y empezar a seguirle, a caminar con Él. Dios quiere que las personas sean salvas, por eso envió a su Hijo en la cruz. Y Dios quiere que sigamos a Jesús. Esto nos libera de algunos temas éticos. Cuando estamos parados aquí, cuando somos salvos y permanecemos para siempre, lo que vayamos a hacer al elegir a una esposa o a alguien para que sea nuestra esposa o esposo, lo que vamos a hacer con un trabajo, no, nos libera de tomar decisiones incorrectas. No podemos tomar cualquier trabajo, porque aunque nos deje dinero, hay ciertos trabajos que no son legales o no podemos andar usurpando una casa para vivir porque tenemos derecho. Y para eso tenemos que aceptar la guía de Jesús. Bien, vamos al segundo principio. Si este primer principio básico y elemental lo tenéis asumido, veamos el segundo principio. Es lo que yo llamo el principio del poder. El Espíritu Santo es la guía para conocer la voluntad de Dios, para mi vida, para situaciones específicas. Es la manera práctica aquí y ahora. El Espíritu Santo. Nosotros somos de la familia de Dios. Y si no conocemos la voluntad de Dios, ¿qué somos? Todavía somos de la familia de Dios, pero somos hermanos o hijos desinformados, o simplemente somos buscadores que no estamos entendiendo todavía la voluntad de Dios. No, realmente, si no conocemos la voluntad de Dios específica para lo que estamos a punto de vivir, somos unos tontos y retontos. La verdad que decir una cosa como esta es un poco duro. Y alguno me puede decir, pastor, pero la Biblia no dice algo así. Yo le digo que sí lo dice. Fíjense lo que dice acá Efesios 5, 16 al 18. Aprovechando el tiempo, porque los días son malos, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad de Dios, no embriagarse con vino, en lo cual hay por eso lleva el desenfreno, sino llenarse con el Espíritu. ¿Qué significa ser insensato? La definición o la palabra que define insensato es una palabra que empieza con T, la letra T. Tonto. Un insensato es un tonto. Así que si no conoces la voluntad de Dios para tu vida de manera específica, sos un tonto. Yo sé que alguno dirá, es mejor escuchar la palabra insensato que la palabra tonto, pero tiene la misma intensidad. El versículo 16, el primero, dice que no tenemos mucho tiempo, hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos, hay que aprovechar ya el tiempo. Y el versículo siguiente nos muestra qué es lo que tenemos que hacer para aprovechar el tiempo. Es decir, cómo evitamos ser unos tontos. Porque si la Biblia te dice que no seas tonto, es porque se puede evitar. El versículo 18 lo dice. No, a ver, el versículo 18 dice, no te embriagues con vino, porque esto va al desenfreno. Llenate con el Espíritu. Esa es la manera de dejar de ser un tonto y empezar a conocer la voluntad de Dios, llenarse del Espíritu. Porque
Si deseas conocer la voluntad de Dios, necesitas, como ya hemos dicho, primero una relación con Jesús. Pero en segundo lugar, necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en el versículo que hemos encontrado ahí, que hemos ubicado. ¿Por qué Dios no me dice con quién me tengo que casar? ¿O por qué creo que Dios no me lo está diciendo y no es más claro? ¿Por qué Dios no me muestra cuál es el trabajo que yo necesito? ¿Qué debo hacer? ¿Tomar un préstamo o qué? ¿Tendría que cambiarme de casa ante esos problemas específicos? ¿Qué debo hacer? Por favor, que Dios me muestre su voluntad, decimos. Está clarito por el versículo que hemos leído que para encontrar la voluntad de Dios en estos casos, tenés que llenarte del Espíritu Santo para poder saberlo, para poder aplicarlo. Esto se parece a tener una pregunta. Las personas que no han aprendido el camino para encontrar la voluntad de Dios es como aquel que se pregunta, ¿cuánto es 2 más 2? Y entonces alguien, para responder esa pregunta, te entrega un libro. Ese libro tiene la respuesta en la página 2, pero llevas el libro sin, sin abrirlo. Lo llevas debajo del brazo y entonces nunca vas a saber cuánto es 2 más 2. El libro te lo enseña, te muestra una respuesta, pero hay que usarlo al libro. Así es con la llenura del Espíritu Santo. Tenés que estar lleno, tenés que usar la llenura del Espíritu Santo. No vas a estar lleno hasta que no permitas que Él te llene. Bueno, mis alumnos de fundamentos mis alumnos de fundamentos han aprendido muchas cosas sobre el Espíritu Santo y no es el lugar para profundizar mucho sobre esto, pero tenemos que saber qué significa estar llenos del Espíritu Santo. Estar llenos del Espíritu, hay gente que dice, no, pero yo el Espíritu Santo no lo tengo. Sí, a veces voy a la iglesia, pero el Espíritu Santo no. Si has aceptado a Jesús en tu corazón como tu Salvador, ya tenés el Espíritu Santo. Todo el que acepta a Jesús, acepta el Espíritu Santo que se transforma en la guía que Jesús utiliza para guiarte en todas las cosas. Dice en Colosenses 2:10, hablando del significado de estar llenos del Espíritu, y ustedes están completos en Jesús. Es decir, tienen todo lo que necesitan cuando fueron salvos, fueron hechos salvos. Esto significa tener al Espíritu Santo. Para los que creen que no lo tienen, sí lo tienen. Hay que corregir la forma de relacionarse con Dios. Oh Señor, envíame al Espíritu Santo ahora que soy salvo. No, ya te lo envió, ya lo tenés. Y entonces, ahora podés conocer la voluntad de Dios. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás pidiendo? Bueno, estoy acordándome de Santiago, capítulo 1, que dice que no recibimos respuesta a lo que pedimos porque estamos pidiendo mal. Entonces, ¿qué hay que pedir para conocer la voluntad de Dios? Dice Santiago, hay que pedir sabiduría, entendimiento, que podamos entender. En segundo lugar, en primer lugar, ser lleno del Espíritu Santo es tener poder. Poder, y eso es lo que vos tenés, solo que a veces has llevado el libro debajo del brazo y ni sabías que tenías ese poder. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. ¿Y cuándo vino? Cuando aceptaste a Jesús en tu corazón. Así que podemos afirmar que el que tiene el Espíritu tiene poder. Poder en el original griego significa, o la palabra es dunamis, dinamita.
Vos sos una dinamita andante que puede hacer cosas increíbles. No sos un inútil, no andás produciendo un par de chispas, sos una dinamita. Cuando preguntás por la voluntad de Dios, en realidad lo que tenés que preguntar es cómo liberar todo este poder que tenés por dentro. Porque la voluntad de Dios para tu vida en cosas específicas como las que hemos mencionado, para responder a esas preguntas, se resuelven cuando te das cuenta que hay un poder que necesitas liberar. Porque el poder ya está, porque la respuesta ya está allí adentro. Y tenés que hacer que ese poder espiritual se manifieste. Eh, a ver, un par de ejemplos. La voluntad de Dios no es que te relaciones, pensando en con quién te va a casar, la voluntad de Dios no es que te relaciones con alguien que te disminuya, te rebaje, te quite valor. La voluntad de Dios es relacionarte con alguien que te permita que seas lo mejor que puedes ser. Y eso se descubre cuando el Espíritu Santo te guía a ver si la persona con la que estás te disminuye o te tira abajo. No es la voluntad de Dios que tomes un trabajo que afecte a las personas, que las disminuyas nuevamente. Es fácil tomar la elección de no vender drogas. Decimos, no, eso está mal. Pero hay trabajos que afectan a las personas. La venta de cigarrillos o de tabaco, participar de alguna manera en la difusión de la prostitución o en la aceptación del aborto o casas de cita, todos estos trabajos ya nos muestran que no sería la voluntad de Dios participar ahí, así que se va estrechando las opciones para elegir. Con el Espíritu Santo dentro tuyo empezás a darte cuenta que hay elecciones que se van a manifestar y que van a hacer que seas imparable. Esto es como tener un guante, el guante, el guante celeste, vamos a escoger el del medio, y entonces tomás ese guante y lo pones encima de un piano. El piano no va a sonar, el guante no va a tocar el piano. Diferente es cuando vos metés las manos dentro del guante y empezás a tocar el piano. Es decir, ahora el guante está tocando, pero no porque se lo propuso, sino porque mi mano está dentro de ese guante y lo hace tocar. Nosotros somos como un guante y el Espíritu Santo que está dentro nos da el poder. El guante solo no sabe cuáles son los acordes, pero la mano que se metió adentro sí la sabe, entonces hay que dejarse llevar por la mano o por el Espíritu Santo que está en nosotros. Eso ya soluciona el 70 u 80% de las preguntas sobre la voluntad de Dios para situaciones específicas. Bueno, en primer lugar, ser lleno del Espíritu Santo es tener poder. En segundo lugar, es saturarse de su palabra. Es decir, ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Significa que me saturo, me lleno de su palabra, porque cuando yo le pregunto a Dios cuál es tu voluntad, qué tengo que hacer en este caso, lo que le estoy pidiendo a Dios es que me diga algo, que me hable, que me dé su palabra, y ya su palabra ha revelado todo para mi vida. La vida en el espíritu se expresa a través de lo que llevamos dentro. Y si nosotros hemos incluido la palabra de Dios en nuestra vida, entonces, como dice Efesios 5, 19, 20, empezamos a hablar con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantamos y alabamos al Señor en nuestros corazones, damos gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos llenos de la palabra de Dios. Y entonces tomar una decisión ahora es simplemente una cuestión de permitir que esa palabra que está dentro nuestro funcione, por decirlo así, o nos haga caminar el camino de la voluntad de Dios. Una de las maneras es, por ejemplo, tomar Primera de Juan, que tiene 5 capítulos y que se lee en una parada de colectivo, mientras esperamos el colectivo,
y leerlo una vez por día durante 30 días. Y yo te aseguro que después de leer una vez por día Primera de Juan, vas a descubrir todo lo que dice Primera de Juan y cómo se aplica a cada cosa que necesitas decidir. Y si después de Primera de Juan te vas al Evangelio de Juan y lo dividís en tres, en capítulos, en secciones de 7 versículos, durante 30 días vas a leer esos 7 versículos en una parada de colectivo. Te aseguro que al finalizar el primer mes te vas a haber aprendido la primera parte del Evangelio de Juan. Al finalizar el segundo mes ya vas a saber más de la mitad y al finalizar el último mes vas a saber cada historia en dónde está. Y eso va a ser la clave para poder responder a las preguntas que tenés. Quien tiene el Espíritu está saturado de la palabra de Dios. Me acuerdo de Colosenses 3:16, que dice: la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes para que les pueda enseñar y para que les ayude a amonestar a los demás con toda sabiduría. Esta es la vida llena del Espíritu Santo. Estar saturados con las cosas de Cristo, con su palabra, con su persona. ¿Y cómo hago esto? Y la única manera es leer la Biblia. No hay otra. Diariamente, bueno, pero es una disciplina perfectamente incluida. No hace falta escribir, no hace falta estudiar, no hace falta anotar, no hace falta rendir un examen. Es leer y hacerme consciente de las palabras de Cristo. No hay atajos para esto. No hay que súper dedicarse a hacer grandes estudios. La única manera de saturarse con los pensamientos de Cristo es saturarte con el libro que tiene la palabra que Él habló. Y esta es la voluntad de Dios. Que seas salvo, pero que también estés lleno del Espíritu Santo. Vamos a al tercer principio. Ya a esta altura, con estos dos principios que parecen muy simples y básicos, yo te aseguro que ya tenés un camino hecho para poder encontrar la voluntad de Dios para cuestiones específicas. Pero ahora vamos al tercer principio, que es lo que yo llamo el principio del sometimiento. El sometimiento es una palabra que no nos gusta mucho. El sometimiento es la clave para conocer la voluntad de Dios para mi vida, para que se haga específica, para que sea práctica aquí y ahora. Por ejemplo, un joven quiere conocer la voluntad de Dios para su trabajo, el trabajo que va a hacer, pero es un poco terco, no se lleva bien con las personas o con personas que están en autoridad sobre él, por ejemplo, sus padres. Entonces, este joven que le cuesta someterse a la autoridad de sus padres, porque lo que pasa es que vos no conocés a mi papá, vos no conocés a mi mamá, son muy difíciles. Este joven se pregunta: oh Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Que me dedique a ser un ingeniero, que estudie para ser un ingeniero? ¿O que me dedique a ser un futbolista reconocido? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Que sea un músico? ¿O que me transforme en un empleado de una empresa multinacional? Es más, estoy listo, dice este joven que no se somete a nadie, estoy listo para dejar el trabajo en el que estoy listo para dejar la familia, ya estoy listo para dejar la iglesia, ya no soporto a mis padres, no soporto a mi jefe, no soporto a los líderes de la iglesia. Así que la respuesta obvia y lógica es: necesitas, antes de ponerte a estudiar una carrera, aprender a someterte. Pueden parecer palabras duras nuevamente, pero esto es básico. El apóstol Pedro las dijo. Dice en 1 de Pedro 2, 13, 15, estén sujetos a toda institución humana por causa del Señor, ya sea al rey como a quien ejerce soberanía, o a los gobernantes como quienes han sido enviados y castigan y premian a los que hacen lo bueno, porque esta es la voluntad de Dios.
Esta es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea? Que nos sometamos a la autoridad. ¿Qué clase de sometimiento estamos hablando? ¿O qué clase de autoridad estamos hablando? Bueno, en primer lugar, los padres, también los jefes de trabajo, los líderes de la iglesia y las autoridades del país. Este principio del sometimiento, tal vez alguno diga, bueno, pero someterme es restringir la voluntad de Dios para mi vida. No, porque cuando nos sometemos a las leyes o a las autoridades del país o al lugar en donde estamos trabajando, empezamos a descubrir que la voluntad de Dios es algo a lo cual me tengo que someter, aunque al principio crea o me parezca que no es lo mejor. Necesitamos aprender a sujetarnos a nuestros padres, a nuestros jefes, a las autoridades de la iglesia, porque esa sujeción, ese sometimiento a su autoridad nos va a enseñar el sometimiento a la autoridad divina cuando Él nos hable y nos diga ciertas cosas que a nosotros nos cueste entender. Fíjense que algunos dicen, bueno, pero lo que pasa es que mi jefe es muy complicado, mi padre es muy complicado. Mirá lo que dice Pedro un poquito más adelante. Sujetos con todo respeto, o sujétense con todo respeto a sus amos, no solamente a los que son buenos y comprensivos, sino también a los que son difíciles de soportar. La palabra severidad o difícil de soportar es la palabra perverso. Sométanse a estos jefes perversos, pero sométanse voluntariamente a su autoridad actual, porque si no, no van a poder ser promovidos a algo de mayor jerarquía. ¿Cómo Dios te va a mostrar algo particular de su voluntad si todavía no has aprendido a sujetarte a las decisiones de alguien que está normalmente con una autoridad por encima tuyo? Hay una sola excepción a este principio, que es cuando la autoridad me manda a hacer algo que infringe o que viola la revelación o el mandamiento de Dios. A Pedro y a Juan le prohibieron predicar el nombre de Jesús. Y ellos contestaron, está ahí en Hechos 4, 18 al 20, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Y salieron a predicar. En estos días ha pasado algo, uno de mis compañeros de seminario, que es pastor en Entre Ríos, el pastor Argañarás, le clausuraron el templo de una manera ilegal porque alguien que estaba enojado con él o un grupo de personas de la municipalidad o del gobierno que estaban enojados con él, pensó que como ellos tenían la faja para clausurar y la goma de pegar, podían clausurar a cualquiera. El pastor Argañarás no se quedó callado y salió en el Facebook a decir, vamos a obedecer a Dios, porque esto es ilegal. Es una persona que cree que puede callarnos y nosotros no vamos a dejar de tener reuniones. Estamos hablando de que se estaban reuniendo en el templo para grabar los mensajes que se entregaban de manera por internet. Y en un templo con capacidad para 400 personas habían 6 personas, todas con barbijo, todas con todos los protocolos, y clausuraron el templo con ellos adentro. Gracias a Dios, 4, al principio fue uno, pero 4 abogados de bautistas entendieron que era incorrecto y salieron a enfrentar esta decisión. Con mucha alegría, algunas horas después, la faja fue retirada y ellos pudieron seguir haciendo lo que tenían que hacer. Es la única vez que el principio del sometimiento hay que evitar cumplirlo, que es cuando nos impiden hacer algo que es correcto, que es el mandamiento directo de Dios. Cuando aprendemos a someternos a las autoridades del país, o de la familia, o la iglesia, o del trabajo, tenemos las bases para entender y aceptar la voluntad de Dios
para situaciones específicas de nuestra vida, que tal vez en un primer momento no las entendamos. Cuando aparece la voluntad de Dios en alguna de estas cosas, y sabemos que es la voz de Dios y sabemos que la voluntad de Dios, se produce lo que se llama la crisis de fe, que durante la materia la vamos a desarrollar. Porque en determinadas situaciones, la voluntad de Dios es algo que no pensábamos o no esperábamos que fuera así. Así que tenemos que tomar una decisión. O hacemos lo que sabemos que Dios quiere que hagamos o seguimos nuestra propia voluntad. Si no hemos aprendido sometimiento previamente, no vamos a poder aplicar la voluntad de Dios que acabamos de entender. Muy bien. Ahora quiero que te prepares porque vamos al último principio. El más, como diría yo, emocionante. Es el principio de la espontaneidad. La espontaneidad es la llave, la clave para conocer la voluntad de Dios, para que se haga específica, para que se haga práctica ahora, aquí, ahora, no dentro de 6 años. La voluntad de Dios, ya hemos dicho, los 3 principios anteriores, es que tengas una relación con Jesús. La voluntad de Dios aparece cuando expresás el poder del Espíritu Santo al ser lleno del Espíritu Santo. Y la voluntad de Dios se hace manifiesta, se hace clara cuando hemos aprendido a ser sumisos a la autoridad. La voluntad de Dios se aclara. No vas a descubrir la voluntad de Dios de manera específica hasta no aplicar estos primeros 3 principios. Bueno, alguno me puede decir, sí, genial, qué linda la teoría, pero pastor, usted dijo al principio que me prometió que me iba a decir a qué universidad iba a ir, o qué trabajo concreto tenía que buscar, o con quién me tengo que casar, o dónde voy a vivir, o cómo tengo que tratar a mi familia. Así que agarrate de la silla, toma un lápiz y papel porque tengo una frase que te va a dar vuelta a la cabeza. Esta es la frase final que resume todo lo que hemos visto. Si lo que querés es aplicar la voluntad de Dios que te va a hacer muy bien, ¿qué tenés que hacer? Hacé lo que quieras. Lo repito, hacé lo que quieras. Porque si los 3 principios anteriores están gobernando tu vida, lo que quieras, es decir, tus deseos más profundos, ya están gobernados por Dios. Tenés que seguir tu deseo si los 3 principios primeros ya gobiernan tu vida. Dice el salmista, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero primero hay que deleitarse en Él, participar de las 3 cosas que hemos mencionado. Dios no dice que va a cumplir todos tus deseos, no importa cuán cerca o lejos estés de Dios. Yo repito esto, si tenés una relación con Jesús comprobable, si el poder del Espíritu Santo se manifiesta en tu vida a causa de estar lleno del Espíritu Santo, y si has aprendido a someterte a la autoridad que tenés bien cerca, en tu corazón ya están los deseos correctos y no vas a querer desear otra cosa que lo mejor de Dios para tu vida. Y Dios va a cumplir esos deseos. Alguno dirá, pero esto no es una contradicción, entonces hacer la voluntad de Dios es cumplir los deseos que yo tengo, la voluntad que yo tengo y no la voluntad de Dios, pero no es una contradicción, porque esos deseos emanan de un lugar, de alguien que ya conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Una vez un joven en Buenos Aires, creo que, bueno, Franco, que está presente en la sala, que es de San Isidro, era muy jovencito cuando pasó esto, eh, este, pero su mamá, yo sé que conoce a este joven me preguntó, pastor, yo no sé cuál
es la voluntad de Dios con respecto al trabajo que Dios quiere que yo esté. ¿Qué trabajo debo buscar? Él lavaba colectivos. Esa era su tarea. Y entonces yo le dije, bueno, yo sabía que estos tres principios estaban muy fuertes. Él era uno de los líderes de la iglesia que yo pastoreaba allá. Yo le dije, si vos pudieras escoger cualquier trabajo en el mundo, ¿qué te gustaría más? ¿Cuál disfrutaría? Entonces él me dijo, lo que más me gusta es trabajar con todo lo relacionado con Internet, con las computadoras, con lo virtual. Repito, yo sé que los tres principios espirituales mencionados estaban ya en él, era uno de los líderes de la iglesia, así que yo le felicité de que él pudiera ubicar eso como algo que él quería. Y le dije que entonces empezara a trabajar con eso en su casa y a capacitarse. De hecho, yo tenía 2 computadoras y le di una para que empezara a aprender y a tomar cursos. Y entonces él me dijo, pero esto es solamente mi deseo. Y yo le dije, confía en que Dios fue el que plantó ese deseo en tu corazón. Y empezá a hacer lo que querés hacer. Así que él siguió con su trabajo de lavar colectivos, mientras en sus ratos libres trabajaba y iba aprendiendo a manejar las computadoras. Creció de tal manera en este tema que en la empresa en donde lavaba colectivos se convirtió en el encargado de los sistemas informáticos de esa empresa. ¿Qué fue lo que pasó? Este joven, Sergio, tenía la idea correcta, tenía el deseo correcto, pero estaba en el lugar equivocado. Y Dios lo fue ubicando en el lugar apropiado. Pero él se puso en marcha. Él empezó a moverse, porque Dios utiliza los deseos que ya plantó en tu corazón cuando tenés estas tres primeras condiciones en funcionamiento, y entonces simplemente cuando nos ponemos en marcha, Él va ajustando el camino. Eh, eh, a ver, seguir la voluntad de Dios, Dios no nos va a dar un mapa de todo lo que tenemos que hacer en los próximos 40 años con la esposa que hemos elegido para casarnos. Es como subirse a un auto de noche y nosotros prendemos la luz del auto y vemos, está todo oscuro, y vemos apenas unos metros más adelante y nosotros empezamos a avanzar y a medida que vamos avanzando, esa luz del auto va abriendo el camino por el que tenemos que ir avanzando. El año pasado pasó algo muy interesante que se me quedó grabado en la mente. En la costanera, aquí a 3 cuadras de mi casa, un camión cargado con acoplado, cargado con materiales de construcción, más de 18.000 kilos, quedó trabado a causa de la lluvia. No se podía mover y evidentemente nadie podía andar por ahí. Para poder mover a este camión que estaba detenido, hicieron falta 2 grúas y cadenas para poder moverlo. Pero cuando el camión empezó a andar, ya no fue difícil controlarlo. Cuando el camión anda, anda. Pero si el camión está parado, hay que hacer mucho para moverlo. Cuando Sergio, el joven este que hablé, se puso en marcha, Dios tomó el control del timón y con los brazos fuertes de su voluntad lo fue llevando al lugar apropiado. A Dios le gusta usar a la gente que ya se está moviendo. Pero hay que empezar a moverse en base a los deseos del corazón que están allí cuando estos tres principios anteriores se han puesto en funcionamiento. Pablo, el apóstol Pablo, fue avanzando en su vida y descubriendo el propósito de Dios para las semanas siguientes. Pero Dios lo iba guiando cuando Pablo se movía de ciudad en ciudad y entonces le decía por medio de visiones, anda para acá, no, a Macedonia no, anda a Asia Menor. Él sueña y el Espíritu le revela. Un macedonio le dice, venía a Macedonia, él quería ir a España, pero venía a Macedonia y ayudarnos. Y Dios le iba dando toquecitos, pero el que se puso en movimiento fue Pablo.
David Livingstone, un misionero, alguien que decidió hace un par de siglos, el otro siglo, quería ir a China a predicar el Evangelio, y ya estaba todo listo y hubo un problema político en China. Así que él se fue al África. David Livingstone se transformó, un doctor que le dio un impulso a la medicina gracias a lo que hizo en África, se transformó en una persona notable en la predicación del Evangelio y el avance de la medicina allí en África, porque se puso en movimiento y sacó el pasaje para irse a la China, pero Dios lo cambió en el movimiento. También le pasó a William Carey, o el padre de las misiones modernas. Cuando nadie hacía misiones a otros lugares del mundo, él dice, yo voy a predicar el Evangelio. ¿Y a dónde querés ir? A la Polinesia. Pero resulta que la Polinesia también tuvo una situación conflictiva a nivel político y Dios lo guió hacia la India. Adoniram Hudson quería ir a la India, animado por los informes que recibía de los demás misioneros, pero Dios lo fue direccionando hacia Burma o hacia Birmania. Cuando el siervo de Abraham va a buscarle novia a Isaac, él ora y le dice, quiero conocer cuál es tu voluntad respecto de la novia o de la esposa de Isaac. ¿Se acuerdan que Abraham lo manda? Y entonces él fue para un lado y empezó a caminar por ese lado mientras Dios lo iba guiando hacia donde él debía ir. Lo más importante aquí es que te unás a lo que Dios ya está haciendo. Esto lo vamos a desarrollar en la materia. Que escuches los deseos profundos del corazón y que simplemente te pongas en marcha. Mantenete en movimiento. Ese es el principio notable. No esperes hasta que, como se dice popularmente, todos los astros estén alineados. Comenzar con la alineación de los dos primeros. Escuchá tu corazón y hacé lo que querás. Porque cuando nos movemos, Dios empieza a cerrar y abrir las puertas adecuadas. La voluntad de Dios para tu vida no es un lugar, tampoco es un trabajo. La voluntad de Dios para tu vida específica no es una esposa o un esposo. No es un lugar a donde vas a ir a vivir. La voluntad de Dios sos vos. Por eso Jesús te salva, el Espíritu Santo te capacita con poder y a través de eso aprendes sometimiento. Vos sos la voluntad de Dios hecha persona. Cuando tu relación con Jesús está bien, cuando el poder apropiado, el del Espíritu Santo, se manifiesta en tu vida y cuando has logrado ser sumiso a la autoridad que te toca hoy, podés seguir los deseos de tu corazón y vas a cumplir la voluntad de Dios para tu vida de forma general y de forma particular. Fíjate lo que dice Romanos. Así que, hermanos, les ruego que se presenten a ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable, y así llegarán a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Mi hermano querido, deseo que esta conferencia haya sido esclarecedora para quienes nos visitan, para mis alumnos actuales. Esta es la base de lo que vamos a ver en las próximas conferencias. A todos los que llegaron hasta aquí, quiero decirles cómo obtener este libro gratuito que les voy a mencionar. Escríbanme a mi WhatsApp. Todo el mundo tiene mi WhatsApp porque antes de entrar a la conferencia se relacionaron conmigo a través de un diálogo por WhatsApp, inclusive aquellas personas que aún no conozco lo hicieron. Creo que hay una o dos personas que todavía no me han contactado, se anotaron para la conferencia, pero no me contactaron por WhatsApp. Para recibir este libro, díganme, hola, estuve en la conferencia y yo se los voy a pasar por WhatsApp. Una palabrita para los que se van a continuar con la materia, los que se van a matricular en la materia cómo conocer la voluntad de Dios. Y es lo siguiente.
Cuando se matriculen, es decir, cuando paguen la matrícula me refiero, van a tener acceso a las 4 conferencias en vivo. Esta es la primera. Las 4 conferencias son cómo aplicar hoy mismo los 4 principios bíblicos prácticos para conocer la voluntad de Dios. En segundo lugar, cómo reconocer el momento exacto en el que Dios me habla, y vamos a ver por qué no siempre reconocemos la voz de Dios hablando. Vamos a ver el requisito que debemos cumplir para que Dios nos hable, y vamos a ver las cosas increíbles y extraordinarias que podemos lograr cuando entendemos y aplicamos su voluntad. La tercera conferencia es aprender las formas que Dios utiliza para hablarme y para mostrarme su voluntad. Bueno, hay gente que me está contactando por el chat y por WhatsApp. Hay gente que ya se está anotando para hacer toda la materia. Espérenme que en 3 minutos termino esto y ya atiendo de manera personal 1, 2, 3, 4 y 5. 5 personas que ya están esperando para matricularse. En cuarto lugar, las puertas que se abren cuando obedecemos la voluntad de Dios. Repito, no va a haber muchas oportunidades para aplicar la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios es clara, hay que simplemente, hay que hacerla, hay que llevarla adelante. En segundo lugar, los que se matriculen van a tener acceso a los videos grabados de las 4 conferencias para que lo escuchen todas las veces que lo quieran y lo necesiten. En tercer lugar, los que estén matriculados van a tener acceso a 8 libros. Son 8 libros que van a servir de apoyo. Bueno, uno, como ya dije, el de Max Lucado, es un libro muy poderoso de cómo enfrentar los tiempos difíciles como los que estamos viviendo. En segundo lugar, van a tener el libro de Tim LaHaye, es un autor de éxito cristiano, cómo hallar la voluntad de Dios en un mundo en crisis. En tercer lugar, van a tener el libro de Sproul, un teólogo muy fuerte, muy interesante, y van a ver este libro, ¿Puedo conocer la voluntad de Dios? Ya no me acuerdo cuánto iba, 3. El cuarto lugar, el libro Cuando Dios me habla, cómo reconocer el momento exacto en que Dios me habla. A continuación, entendiendo la voluntad de Dios, el factor más importante para entender la voluntad de Dios. Luego, aprendiendo la voluntad de Dios, cómo escuchar a Dios hablándome, y la voluntad de Dios, uno más falta, la voluntad de Dios y mis crisis, puedo oír a Dios. Y el último, las puertas abiertas al obedecer la voluntad de Dios, las puertas que se abren cuando obedezco la voluntad de Dios. Así que no solo acceso a los 8 libros, sino que también acceso a los 7 videos de predicadores reconocidos. Me están haciendo una pregunta acá que respondo rápidamente. La conferencia, el contenido ya terminó. Si ustedes quieren abandonar ya la sala, se puede hacer. Se quedan solo aquellos que estarían dispuestos a matricularse o que quieren escuchar una oferta especial que yo voy a hacer. Les decía que van a tener los que se matriculen acceso a 7 videos de predicadores reconocidos. En primer lugar, que es David Platt, uno de los pastores jóvenes que más éxito está teniendo no solo en la predicación, sino en el desarrollo de la iglesia. Es el autor de un libro llamado Radical, que tal vez alguno de ustedes haya leído. También van a tener acceso a videos, 2 videos del pastor Charles Stanley, cómo estar seguro de la voluntad de Dios y la voluntad de Dios en nuestra vida. También les voy a dar acceso a 2 videos del pastor Dante Gebel, cómo conocer la voluntad de Dios y atentado contra la voluntad de Dios. Y finalmente 2 videos, 2 DVD sobre los medios para conocer la voluntad de Dios y cómo saber y aplicar la voluntad de Dios. Así que no solamente libros, videos, sino que van a tener, como acá hay muchas personas que hacen ministerio, van a tener acceso a más de 100 sermones sobre el tema de la voluntad de Dios para que puedan usarlo. Son bosquejos y en algunos casos están desarrollados para que los usen como
sermones o como estudios bíblicos. Y por supuesto van a tener conmigo, los alumnos que ya vienen conmigo saben que esto es así, van a tener una comunicación durante las 4 semanas o por correo electrónico o por WhatsApp o por Facebook. Para poder matricularse hay que cancelar una cantidad de dinero concretamente. Para cubrir el monto, que ahora les voy a decir, pueden hacer una transferencia bancaria, me tienen que avisar. Se sigue sumando gente que quiere matricularse, ahora los atiendo, dejen ahí anotado en el WhatsApp, veo que se están anotando, o hacer utilizar el pago fácil o un Rapipago, o bien utilizar una tarjeta de crédito, y para cada una de esas cosas les voy a dar una opción. El valor de la materia es de 2.980 pesos. Realmente la escalada del dólar ha hecho que el precio salte de 2.500, de 2.600 a 2.900 en estos últimos 4 meses. Pero yo quiero que te inscribas en la materia. Así que a los que están presentes, solo a los que están presentes, los que llegan a la página sin haber pasado por acá, ese es el valor que van a pagar. Pero los que están presentes no van a abonar una matrícula de 2.980, sino que la matrícula será de solamente 2.580 pesos. Este valor, para todas estas cosas que estoy ofreciendo, el acceso a las 4 conferencias en vivo, los videos grabados de las 4 conferencias, los 8 libros, los 5 videos de predicadores reconocidos, el acceso a más de 100 sermones y estudios bíblicos sobre el tema, y acceso semanal conmigo las 4 semanas, realmente es un valor, digamos, que uno pone simplemente para poder tener acceso a todo esto. Repito, o me hacen una transferencia bancaria o van al pago fácil con el código que les daré, o utilizan su tarjeta de crédito. Ahora, dije que no voy a cobrar a los que están acá, no van a abonar el valor real. Y quiero hacer una última oferta para animar a los que aún todavía no se han animado, porque en el WhatsApp se siguen sumando, y es que por haber participado aquí y hasta el lunes a las 12 de la noche, no van a abonar 2.580, sino que solamente van a abonar 2.480. Solo los libros, los 8 libros que están ahí, tienen ese valor. Los 8 libros tienen, uno solo de esos libros, el de Tim LaHaye, se acerca a ese valor. Y van a tener los 5 videos o los 5 DVD, los 100 sermones, las 4 conferencias en vivo cada sábado a esta hora, y la comunicación personal conmigo. Así que la manera es comunicarse a mi WhatsApp, que está ahí, para los que aún no lo tengan, pero creo que todos los han tenido. Sí, sigue apareciendo gente por WhatsApp, o enviarme un correo a Gmail. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí. Espero contar con tu presencia como alumno de esta materia, y te pido que estés atento a mi WhatsApp o al Facebook, porque voy a seguir subiendo material para mis invitados, los que quieren participar de toda esta tarea. Así que muchas gracias, y aquí terminamos esta presentación.